Vamos a ver un nuevo grupo de máquinas que se utilizan para la construcción de terraplenes. Todos los equipos para construcción de terraplenes está formado por tres máquinas. El camión aguatero que riega para darle la humedad al suelo de tal manera que se pueda compactar con facilidad. Luego tenemos la motoniveladora que mezcla el agua que deja el camión aguatero para que la humedad sea uniforme. Y luego conforma una capa de espesor uniforme para que el compactador pueda realizar la compactación y mejorar la calidad de resistencia del suelo. Entonces siempre vamos a tener una construcción de terraplenes, camiones aguateros, motoniveladoras y equipos de compactación. Antes de seguir, vamos a ver unos videos sobre construcción de terraplenes y sobre camiones aguateros. Aquí vemos que el camión aguatero está incorporando agua para mejorar la humedad. Entonces están compartiendo el trabajo en los carriles. El carril que hacía el regado, regando en el otro carril.
este trabajo va a continuar hasta que todo el material esté mezclado con el agua. Ahora vamos a ver un poco el trabajo específico del camión aguatero. Vemos aquí un camión aguatero con tanque de fibra de vidrio. Ahí en la misma cabina está el encendido de la bomba de agua. Que el camión aguatero siempre va a estar apoyado por una bomba de agua, o por dos, una para cargar y otra para llegar sobre la plataforma con una mayor presión. Entonces, desde la cabina está empezando a regular el chorro que debe salir de las cañerías del camión aguatero. Este camión aguatero tiene su salida con dos abanicos, un abanico en cada extremo.
Este es otro modelo de camión aguatero que tiene los regadores en la parte media del tanque de agua. Pero por la presión que sale vemos que está respaldado por una bomba de agua. ¡Ay, ay! ¡Por acá! ¡Todo, ay, ay! Todo esto. Otra vez el camión con dos abanicos. Entonces el primer equipo que vamos a ver es el camión aguatero. Entonces hemos dicho ya que su función es incorporar agua a las capas que posteriormente se van a rellenar. El camión aguatero no es nada más que un camión sobre cuyo chasis se ha instalado un tanque cilíndrico y que al final, en la parte trasera del tanque, se tiene el regador que va a estar dotado de boquillas, que se van a regular en altura y en abertura. Entonces hemos visto que la barra de riego puede ser una sola en la parte inferior o pueden ser dos salidas a los costados, ya sea en la parte inferior o en la parte superior. El camión aguatero siempre va a necesitar del apoyo para llenar el tanque de agua, porque no se autocarga. En general se va a utilizar una bomba de agua y puede tener una segunda bomba de agua si se quiere que el agua del camión sobre la plataforma salga a presión, con el fin de que el agua pueda humedecer una mayor profundidad. Entonces existen de diferentes tamaños, de diferentes marcas, etc. Vamos a ver la productividad de los camiones aguateros. Igual que los otros equipos, parte de una ecuación teórica que nos dice que es igual a la capacidad del tanque multiplicado por 60, que es el factor de conversión, dividido entre la duración del ciclo. En este caso, la capacidad es el volumen del tanque de agua. Ustedes saben que en términos redondos, un metro cúbico de agua significa 1000 litros. Entonces, siempre vamos a tener el dato con mucha precisión sobre el volumen que tiene el tanque. Entonces, el segundo paso ha de ser determinar la duración del ciclo. Al empezar el ciclo de trabajo, ¿qué va a ocurrir? Que primero hay que llenar de agua el tanque del camión. Entonces eso ha de depender del rendimiento de la bomba de agua. Entonces, mientras más grande sea la bomba, el llenado del tanque se va a hacer con mayor rapidez. Entonces podemos decir que el tiempo de llenado
del tanque ha de ser la capacidad entre el rendimiento de la bomba. Como valores referenciales podemos decir que una bomba de 2 pulgadas tiene un caudal de llenado de 215 litros por minuto, de 3, 480 litros minuto, y una bomba de 4 pulgadas, 850 litros minuto. Esto es variable porque además del diámetro de la cañería depende de la potencia del motor de la bomba, pero son valores referenciales que podemos utilizar. Una vez que se ha llenado el tanque, el camión se va a trasladar desde la fuente de agua hasta el terraplén, recorriendo una distancia. Esa distancia ha de ser la distancia que existe entre la fuente de agua y la obra, dividido entre la velocidad con carga del camión aguatero. Una vez que ha llegado al terraplén, ¿qué va a hacer? Se va a abrir el grifo de la barra de riego y va a empezar a regar. Entonces vamos a tener un tiempo de descarga, que en este caso depende del caudal de vaciado. Eso dependerá de la abertura que le demos a la barra de riego y además del requerimiento de humedad que tenga el suelo. Los suelos algunas veces han de estar completamente secos o en algunos casos van a tener un porcentaje de humedad, en cuyo caso la cantidad de agua que requieren es una cantidad baja. Entonces podemos decir que el tiempo de descarga o de riego es igual a la capacidad del tanque dividido entre el caudal de vaciado, también en litros por minuto. Luego de haber terminado de regar, el camión va a regresar a la fuente de agua y va a ir con el camión vacío. Entonces ese recorrido que llamamos tiempo de retorno ha de ser igual a la distancia entre la fuente de agua y la obra dividido entre la velocidad de retorno, que es la velocidad del camión vacío. Finalmente, utilizamos un tiempo fijo para computar los tiempos que el camión utiliza en las operaciones de viraje y también para acomodarse una vez que ha llegado a donde está la fuente de agua y tiene que acomodarse para que la bomba pueda funcionar correctamente. En condiciones promedio podemos utilizar un tiempo fijo de 1.25 minutos o podemos variar de 1 minuto a 1.5 de minuto. De acuerdo a los tiempos que hemos descrito, podemos decir que la duración del ciclo del camión aguatero ha de ser igual a T sub 1, que sería el tiempo de cargado, más un tiempo fijo, más T sub 2, que es el tiempo de vaciado del agua, más el tiempo de ida a la fuente de agua, más el tiempo de retorno. Pero reemplazando eso, tenemos que el primer tiempo es igual a la capacidad del tanque entre el rendimiento de la bomba. El tiempo de vaciado ha de ser igual a la capacidad del tanque en litros entre el caudal de vaciado. Ese caudal de vaciado normalmente está entre 400 y 600 litros por minuto. Como promedio podríamos utilizar 500, a no ser que tengamos otro dato. Si no tenemos dato, utilizamos 500 litros por minuto de vaciado, que sería el caudal de vaciado, más la distancia sobre la velocidad con carga, más la distancia sobre la velocidad de retorno, más 1.25. Si tienen preguntas. Para compatibilizar la producción del camión aguatero, que inicialmente nos saldría litros por hora, también necesitamos que estén en metros cúbicos por hora. Entonces, a nosotros, ¿qué nos interesa del camión aguatero? El volumen de material hidratado, la cantidad de suelo o de tierra que el camión aguatero es capaz de humedecer en una hora de trabajo. Entonces, vamos a considerar esa situación y de acuerdo a eso podemos decir que incorporando en la fórmula la tasa de riego, podemos obtener metros cúbicos hidratados por hora. Vamos a ver
un poquito en detalle. Entonces hemos dicho que la productividad teórica del camión aguatero ha de ser igual a la capacidad del tanque, o 60, que es el factor de conversión, multiplicado por la capacidad del camión aguatero, dividido entre la duración del ciclo del camión aguatero. Si ponemos unidades, sería 60, hemos dicho es un factor de conversión que está dado en minutos por hora. La capacidad del tanque está en litros. Y la duración del ciclo siempre está en minutos. Entonces aquí los minutos se van a anular y esto quedaría litros por hora, que sería la cantidad de agua que transporta, pero eso no nos interesa. Nos interesa la cantidad de suelo que es capaz de hidratar en una hora de trabajo. Entonces vamos a incorporar el valor I para que nos dé en metros cúbicos hidratados por hora, multiplicado por la duración del ciclo. Entonces, en este caso, vamos a tener minutos por hora por el factor de conversión, multiplicado por la capacidad, que es en litros, la tasa de riego, es la cantidad de agua que hay que incorporar al suelo para tener una humedad adecuada. Entonces ha de ser litros por metro cúbico de material. Entonces, si esto es litros por metro cúbico, y esto es minutos. Entonces, los minutos se van a anular y también los litros. Y de ahí va a salir que el resultado va a ser metros cúbicos hidratados. Que puede ser en compactado, puede ser en suelto. Eso dividido entre la hora. Entonces vamos a tener un factor nuevo que sería la tasa de riego I, y que es la cantidad de agua que hay que incorporar para humedecer un metro cúbico de suelo. Entonces vamos a tener que nuestra fórmula teórica al final ha de ser la productividad del camión aguatero igual a 60 por la capacidad del tanque, por la tasa de riego, por la duración del ciclo. ¿Qué factores van a influir en los camiones aguateros? Igual que las volquetas, va a tener el factor de resistencia al movimiento de los neumáticos, que hemos llamado resistencia a la rodadura. Esa es la resistencia que el suelo ofrece al movimiento de las ruedas. Tenemos el factor de pendiente, pero en este caso también la pendiente trata de nivelarse, porque lo que es subida en la ida se vuelve bajada en el retorno, multiplicado por el factor de eficiencia, dividido entre la tasa de riego, multiplicado por la duración del ciclo y multiplicado por 1 más el factor de altura. En este caso de los camiones aguateros, en general
también como las volquetas y los camiones aguateros, nuestro factor de eficiencia ha de ser igual a 0,83, debido a que el gremio de choferes es el que tiene mayor oferta. Si requerimos un chofer y ponemos un anuncio, vamos a tener un montón de interesados. Entonces siempre vamos a poder disponer de un chofer con las cualidades suficientes para garantizar un buen trabajo de la máquina. Si tienen preguntas. ¿De dónde sale la tasa de riego? Cuando se va a construir un terraplén, lo primero que se hace es realizar el ensayo de compactación, que puede ser Proctor estándar o Proctor modificado. Ustedes ya han visto eso ampliamente en mecánica de suelos 1. Entonces, con el ensayo de compactación, definimos la humedad óptima y la densidad máxima. ¿Cómo se hace? Es un ensayo que se hace en laboratorio. Lo que se va a hacer es preparar núcleos de prueba, convenientemente al menos 5 núcleos de material preparado. Cada núcleo va a tener un contenido de humedad con una variación de 0,5, o si quieren de 1. Entonces vamos a hacer el ensayo y vamos a obtener los resultados. Aquí va a estar la densidad, es la densidad máxima, y aquí va a estar la humedad en porcentaje. Entonces, de acuerdo al tipo de suelo, por ahí empezamos con una humedad de 5. Luego podemos aumentar un 0,5 de porcentaje. Luego con 6, 6,5 y 7. Entonces, con estos núcleos preparados, con esas humedades, vamos a determinar la densidad máxima. Entonces nos sacamos los valores de las densidades y vamos a tener 5 puntos de densidad. Entonces tenemos que asimilar a una curva. Vamos a hacer una curva que haga coincidir aproximadamente estos puntos. Y vamos a hacer esta curva que va a tener siempre esa forma, que es una especie de campana. Entonces, partimos de una humedad, vamos incrementando y también la densidad va a ir aumentando.
Pero va a llegar un momento en que aumentamos agua y la densidad, en vez de aumentar, empieza a disminuir. Entonces, ese punto decimos que es la densidad máxima y es lo que vamos a exigir en el trabajo de compactación y decimos que es la humedad óptima. Estos porcentajes están en función del material compactado. Entonces aquí la humedad óptima, según esto, sería 6%. Y esto podemos aplicar teniendo como dato también la densidad del suelo, la densidad máxima. Digamos que la densidad máxima sea igual, esto va a dar en 2.1, digamos, kilos por decímetro cúbico. Eso sería igual a 2100 kilos por metro cúbico. ¿Eso qué quiere decir? Que a cada cubo de material tenemos que incorporarle 6% de agua. Y eso en litros, ¿cuánto va a ser? De aquí va a salir nuestra tasa de riego. ¿Cuánto sería 2100 por 0,06? Sería 126 litros. Quiere decir que a cada metro cúbico de suelo vamos a incorporar 16 litros por metro cúbico. Entonces ese dato va a salir de esa forma. Entonces ese va a ser un dato de laboratorio. Entonces hacemos un ejemplo. Nos dicen que tenemos un camión aguatero de 10.000 litros. Entonces la capacidad del tanque es 10.000 litros. La distancia de la fuente de agua a la obra o al terraplén nos dicen que son 6,5 kilómetros. La velocidad que puede desarrollar el camión aguatero nos dicen 30 kilómetros por hora. Y la velocidad de retorno, 36 kilómetros por hora. Porque los caminos en general van a ser con baches, caminos irregulares, donde no se puede desarrollar velocidades mayores. Luego nos dicen que si tomamos el ejemplo anterior, vamos a tener una tasa de riego, de acuerdo a la información del laboratorio, de 126 litros por metro cúbico. La resistencia a la rodadura, 0,9, y el factor de eficiencia hemos dicho 0,83.
Nos dicen que se va a utilizar una bomba de 4 pulgadas. Y tenemos un caudal de vaciado igual a 450 litros por minuto. Entonces sacamos la duración del ciclo del camión aguatero. Hemos dicho que ha de ser el volumen del tanque, que sería 10.000, dividido entre el rendimiento de la bomba. Dijimos que las bombas de agua de 4 pulgadas tienen un J de 850 litros por minuto. Sería sobre 850. Más el tiempo de vaciado, que también sería 10.000, entre el caudal de vaciado, que es 450. Más el recorrido de ida de la fuente de agua al terraplén, que nos dicen que es 6.5, o sea, 6.500 metros, sobre la velocidad con carga. 30 kilómetros por hora, ha de ser 500 metros minuto. Y 3.600 ha de ser 600 metros por minuto. Entonces, al ser 650, 6.500 entre 600, más el tiempo fijo, que hemos dicho que vamos a utilizar 1.25. ¿Cuánto va a dar? $46.07. 46.07 minutos. Y con esto podemos sacar la productividad del camión aguatero. Que sería igual a 60 por el volumen, que es 10.000, por la resistencia de la rodadura 0.9 y por el factor de eficiencia, que es 0.83, dividido entre la tasa de riego, que sería 126, multiplicado por la duración del ciclo, que es 46.07. Y digamos que estamos en Cochabamba, o sea, altura sobre el nivel del mar igual a 2.500. Entonces esto al ser por 1 más 0.15. ¿Cuánto va a dar? 67,14. 67,14. Esto es metros cúbicos hidratados por hora. Mejor lo vamos a poner aquí.
67,14. Inge. 67,14. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el camión aguatero puede humedecer un volumen de suelo de 67,14 por cada hora de trabajo. Ahora la pregunta es si son metros cúbicos hidratados compactados o son metros cúbicos sueltos hidratados. Como ese valor hemos sacado del ensayo de compactación, se refiere al material compactado, pues está en función de la densidad máxima que se ha obtenido en el laboratorio. Entonces, estos metros cúbicos han de ser metros cúbicos hidratados compactados. En el caso de los equipos de terraplenes, tenemos solamente dos opciones. O es en metros cúbicos sueltos o es en metros cúbicos compactados. No existe en banco, porque en banco es cuando excavamos, cuando sacamos el material de su lecho natural. Entonces, en el caso de los equipos de compactación, o son metros cúbicos compactados o son metros cúbicos sueltos. Si tienen preguntas. ¿Qué dicen? No se olviden que el primer parcial es el 19 de abril. ¿Cuándo es 19 de abril? El siguiente martes va a ser 12, ¿no? Entonces ha de ser de aquí a 2 semanas, ¿no? El primer parcial el martes 19 de abril a las 6:30 de la mañana. Si tienen preguntas. Nada. Todo está claro. Entonces, si está todo claro, vamos a quedar ahí. El siguiente miércoles vamos a hacer los equipos que faltan, motoniveladoras y equipos de compactación. Ya saben que el martes lo único que vamos a hacer siempre son ejercicios de aplicación. Entonces nos vemos el martes a las 7:45 de la mañana y les deseo que tengan un